Bien, sabemos que estamos en el recurso educativo Viajando a la Edad Media mediante vidriera. Desde aquí daros las gracias por el trabajo que estáis desarrollando. Así que bienvenidos y bienvenidas y muchas gracias también y daros la enhorabuena por todo el proceso que estáis desarrollando a lo largo del programa Código Escuela 4.0. Como sabéis, los micros, las cámaras están desactivados. En cualquier instante, si tuvierais alguna duda, la trasladáis al chat y posteriormente, al finalizar el proceso de la webinar, pues daríamos contestación a cada una de ellas. Esperemos que no haya muchas, porque eso indicará a lo mejor de que ha quedado todo claro. Bien, lo primero que os voy a hacer referencia es al cronograma. Recordar que estamos en el webinar del 12 de mayo y que se corresponde a la actividad 5. Por lo tanto, es la jornada 3 y última del periodo de acompañamiento en cuanto al aspecto físico en donde va a estar presente el mentor o mentora. Por lo tanto, ya os decimos, actividad 5 en la que nos vamos a centrar en este recurso educativo en abierto, que hoy es el webinar para esa actividad 5. Hoy es 12 de mayo y que a partir del miércoles empezaríamos ya a visitar los centros, los mentores y mentoras para hacer ese seguimiento. Solo quedaría la actividad 3 no acompañada, para la cual tendremos un webinar el 26 de mayo. El periodo para realizar esta actividad, aunque aquí venga marcado 27 de mayo y 17 de junio, deciros que este 7 es un 1, es el 11 de junio. De hecho, si actualizáramos, posiblemente veríamos, si nos vamos al tercer ciclo y elegimos la Edad Media, el cronograma, ya vemos claramente que el error, o en este caso la errata que había, ya está solventada. Por lo tanto, del 27 de mayo al 11 de junio tendríamos posibilidad para presentar la evidencia de la actividad 3, no acompañada. También os recordamos y aclaramos que en cualquier actividad que sea acompañada no es preciso entregar ninguna evidencia. ¿De acuerdo? Por lo tanto, en este acompañamiento y este webinar del 12 de mayo, actividad 5, no es preciso que entreguéis evidencia ninguna. Solo será para la actividad 3 no acompañada y el plazo será entre el 27 de mayo y el 11 de junio a través del formulario que os haya proporcionado el mentor o mentora correspondiente. Una vez establecido el protocolo, o en este caso el cronograma, el seguimiento que vamos a hacer de nuestro recurso educativo en abierto, vamos a pasar al calendario. Decir que el calendario, para que lo veáis claramente, hoy es el webinar, el plazo para realizarlo, pues el que viene marcado en violeta, ¿de acuerdo? Los momentos que nosotros como mentores, mentoras, vamos a ir accediendo a los centros educativos. Y aquí también tenéis el webinar para el 26 de mayo ya marcado en el calendario. Ese será del no acompañado y cuyo periodo finaliza el 11 de junio para entregar la evidencia de esa actividad no acompañada. El periodo de evaluación, es decir, el periodo de finalización del programa Código Escuela, como tal, no hay evaluación, sino el programa Código Escuela finaliza, como veis marcado, el 12 de mayo. El 12, perdón, el 12 de junio. Una vez aclarado el cronograma y el calendario que tenemos por delante, pasaríamos a indicar algunos aspectos de nuestra actividad. Volvemos a Código Escuela, acceder, y también tenemos el canal de Telegram. Aprovecho en este instante para deciros que yo, como responsable, en este caso, de este recurso educativo en abierto, de Viajando a la Edad Media mediante vidriera, destinado al tercer ciclo de primaria en la materia de matemática y conocimiento del medio, sí he dejado algunas imágenes de apoyo y de ayuda a la tarea, a una de las tareas de las 3 que tenemos en esta actividad número 5,
una de las actividades pues viene con apoyo visual o que os ayude a vosotros y vosotras como docentes a poder tener más claro de lo que vamos a intentar desarrollar. No obstante, ahora lo veremos más de manera más detenida. Accedemos y tenemos aquí nuestros recursos educativos en abierto. Como hemos dicho, aquí podríamos hacer una navegación por el recurso educativo en abierto y nosotros nos vamos a centrar en formamos nuestra vidriera medieval. La tenemos aquí abierta y os comento realmente cómo va a ser la actividad. No obstante, antes de proseguir, sí me gustaría o sí nos gustaría trasladar una idea, y es que cuando nos inscribimos en este tipo de programa, lo que se busca es implicación por parte del docente, ya que adquirimos una serie de responsabilidades a la hora de intentar trasladar un recurso educativo en abierto al cual nos proporciona una serie de materiales y que tenemos que intentar trabajar con el alumnado. En ese aspecto, lo importante es que vosotros ganéis autonomía y os convirtáis en líderes de la práctica educativa. De ahí que os animemos a que desarrolléis o que guiéis el proceso de enseñanza-aprendizaje directamente con vuestro alumnado, con el apoyo siempre, en este caso, vaya a tener siempre la presencia del mentor o mentora, que en cualquier momento dado, ante cualquier duda o cualquier circunstancia o contexto, pues puede intervenir y os va a ayudar en ese sentido. Pero lo ideal es que vosotros pues asumáis una serie de aspectos de responsabilidades que os ayuden a entender y al final a establecer un proceso interior donde diga, yo he adquirido una serie de conocimientos y de aprendizaje, ahora los voy a poner en valor y en práctica con mi alumnado y de esa manera yo me voy a nutrir, voy a ser capaz de conseguir esos matices y esos aspectos relacionados con el pensamiento computacional en la robótica que al inicio del programa no los tenía, pero ahora ya con mi capacidad, con mi trabajo y con el asesoramiento del mentor-mentora, en este caso, pues puedo ir haciéndolo de manera más autónoma, más desafiante y con mayor valor o mayor nivel de garantía de éxito. Y eso es lo que se pretende. ¿De acuerdo con este programa? De ahí que os animemos a que sigáis con esa implicación que estáis mostrando, que es fantástica. Yo por lo menos en los centros, los 14 centros que gestiono con los diferentes docentes, los más de 150 que en este caso con los que estoy trabajando, pues no puedo decir otra cosa que enhorabuena y gracias, ¿no? Porque todos y cada uno de ellos, es decir, de esos 153, lo están haciendo estupendamente. Así que nada, animaros a seguir en ese proceso, que ya nos queda muy poquito y que ya estamos casi finalizando. Bien, me he ido directamente a la actividad 5. No obstante, siempre sabemos que aquí en la margen izquierda de nuestros recursos educativos en abierto podemos navegar por cada uno de los elementos de nuestro recurso en sí. Como hemos dicho, nosotros vamos a centrar la actividad 5, formamos nuestra vidriera y aquí tenéis pues un pequeño texto introductorio sobre la actividad que tenemos que hacer en sí. Tiene un reto llave y un desafío épico que ahora analizaremos y explicaremos para que lo entendáis más claramente. Seguimos posteriormente con el apartado perdón, antes de, aquí viene explicado la actividad en sí. Mirad, viene desglosado que formamos nuestra vidriera medieval, está formada por tres tareas o tres actividades en sí. La primera es ejecutar con los robots Qbot un cuadrado. Bien, esa programación nosotros os la vamos a proporcionar, de tal manera que el alumno-alumna se registra en MakeCode a través de su cuenta Educaré, el alumno representante del grupo, por ejemplo, es decir, estamos formando un grupo de 4 chicos y chicas y uno de ellos se ha registrado en MakeCode o ya está registrado previamente en MakeCode a través de su cuenta de Educaré, asociado con su cuenta de Educaré,
accede y todo el grupo va a ir haciendo la actividad en base a ese perfil, ¿no?, de MakeCode dentro del alumno. Lo que os indicamos en esta tarea 1 es que el alumno va a adquirir una programación, la copia, y automáticamente cuando acceda a esa programación le da a editar y automáticamente esa programación del robot Qbot para, en este caso, describir un cuadrado, la adquiere y se queda en su carpeta de recursos educativos creados con MakeCode. De tal manera que hace una copia. Es lo que simplemente. Una vez que hace la copia, la descarga, la inserta en su robot Qbot y la ejecuta. Y valora y analizan en grupo si el robot ha descrito realmente un cuadrado. Una vez que han analizado, pasan a la tarea 2, que no es más que en esa programación MakeCode de Microbit que ya que tienen en su poder, lo que van a hacer es una serie de modificaciones en cuanto a velocidades y distancia para ver si el robot puede describir el cuadrado de una manera más eficaz, más real, porque puede ser, y ahora os lo comentaré, de que cuando introduzcamos la programación como hemos ofrecido y que el alumno ha hecho copia, el robot Qbot haga totalmente lo contrario. Y es que es un dispositivo no lo más, por decirlo de alguna manera, que sea un dispositivo que ejecute a la perfección una programación dada. Entonces, tiene muchas variables y, de hecho, eh, la empresa que confeccionó los robots Qbot, que además confecciona otros dispositivos de las mismas características, de mayor grado, mayor nivel, pues se dio cuenta que tuvo un pequeño error que después lo solventó con la introducción de un nuevo dispositivo denominado Qbot Pro. Pero, no obstante, nosotros vamos a ejecutar con nuestro robot Qbot esa situación. Y por último sería crear la vidriera con material reciclado, que ahora os intentaré detallar cada una de estas situaciones. Entonces, recopilando. Tarea 1, el alumnado, el grupo de alumnos coge una programación ofrecida y que nosotros se la proporcionamos en el REA, el recurso educativo en abierto, accede. Antes se ha, en este caso, registrado en MakeCode, accede a la programación, edita y automáticamente ya la tiene en su poder. La descarga y la inserta en el robot Qbot. Ese robot Qbot debería estar ya montado e instalado, es decir, con su portapila colocado, con las pilas, comprobaremos que tiene energía y lo único que vamos a hacer es colocar la tarjeta Microbit para ver si ejecuta un cuadrado. Comprobamos y analizamos cómo se comporta. La tarea 2 es realizar pequeños ajustes en cuanto a distancia o velocidad para ver si el robot se comporta mejor y describe el cuadrado mejor. Otra vez volveríamos a descargar la programación, la tarjeta Microbit, y se la insertamos al robot Qbot. Y vemos cómo ejecuta la actividad. Y por último sería crear la vidriera con un hule, en este caso transparente. Os diré cómo, ¿de acuerdo? Hemos creado un álbum de fotos de cómo he ido haciendo ese proceso de creación para que vosotros lo tengáis más claro. Pues esa sería la actividad en sí. De esta manera resumida tendríamos. Aquí viene la actividad, los objetivos que pretende esa actividad, los tenéis marcados. ¿De acuerdo? Aquí tenéis un pequeño tutorial de cómo se importan programaciones realizadas en MakeCode. Es decir, imaginaros, un grupo de compañeros o compañeras ha hecho un dado y yo quiero saber, o me lo podrían compartir porque yo no sé hacerlo o porque tengo dudas, etcétera. Pues lo pueden compartir, URL de ese programación MakeCode, me la traslada y yo automáticamente, en cuanto acceda a ella y le dé a editar,
automáticamente las descargo y ya las tengo en mi poder. Es una manera de compartir conocimientos, ¿no?, entre unos grupos y otros, entre personas, entre docentes y alumnado, alumnado y docentes. Entonces puede ser muy enriquecedora esta actividad en sí. Pues aquí viene explicado en ese pequeño tutorial de cómo importamos programaciones realizadas en Minecraft. Aquí también tenéis establecido lo que pretende con esta actividad en sí, es decir, los objetivos que se cumplen. De igual manera, tenemos la actividad, la breve descripción de la actividad. Tarea 1, tarea 2 y tarea 3. Hemos añadido una tarea 4, pero que estaría inserta dentro de la tarea 4, que es que cuando confeccionamos y completamos nuestra vidriera, lo ideal es pues colocarla en nuestras ventanas o ventanales de nuestro centro educativo para que toda la comunidad educativa vea el trabajo que hemos desarrollado y la progresión que hemos hecho desde un inicio del recurso educativo en abierto hasta completar el producto final, que en nuestro caso era generar vidrieras para el centro educativo y que respaldan la autoestima del alumnado, porque se ve claramente lo que ha hecho, cómo ha ido progresando y los objetivos que ha conseguido. Una vez establecido, en este caso, la breve descripción de la actividad, tenemos también la organización, cómo nos vamos a organizar, pues en grupo, asignando a cada grupo un trabajo de registro en MakeCode y con la cuenta Educaré. Es importante, y esto sí lo tenemos que destacar, que para trabajar en MakeCode lo ideal sería ordenadores. Os lo decimos en muchos centros que vamos. Ese día, pues en un momento dado, con ese grupo de quinto sexto de educación primaria, eh, pues que tengan los ordenadores, por ejemplo, del programa MRR de que están en las aulas a su disposición. Con 4 ordenadores tendríamos para 4 equipos, con 5 ordenadores tendríamos para 5 equipos. Entonces, ese día, ese momento concreto es mucho más eficaz y ganamos en eficiencia a la hora de trabajar en ordenadores cuando entramos en plataformas como las características de MakeCode. Es una situación que la mayoría, o yo por ejemplo, la totalidad de mis centros educativos que voy visitando, están trabajando así y ganamos muchísimo tiempo y somos eficaces y el alumnado rápidamente ve el resultado de su actividad porque tiene, en este caso, un dispositivo que le permite ejecutar las acciones de manera rápida y claramente, ¿no?, por decirlo de alguna manera. Los grupos, ya sabéis, los roles, nosotros estamos trabajando, pues una persona es el portavoz, el que puede comunicarse con el resto de grupos, otros compañeros y compañeras se encargan de los materiales, otros se encargan de desplazarse hasta donde se encuentra la presentación para dialogar con otro compañero o compañera y trasladar información para empezar a programar. Es decir, ese tipo de roles lo tenéis marcado ahí. Y por último, pues crear grupos para generar nuestra vidriera en nuestra actividad final, ¿no?, por decirlo de alguna manera. Ese sería el reto épico final, la de generar vidriera. Ahí os comentamos que sería ideal tener todos esos materiales a vuestra disposición, es decir, en cuanto a la fase de colaborativa de la vidriera. No obstante, ya os digo que cuando lleguemos a ese momento os lo indicaremos y os haremos especial hincapié. Pensamiento computacional, pues aquí viene reflejado qué se consigue con esta actividad en sí y qué matices de la robótica de pensamiento computacional logramos en este momento de la actividad número 5. La actividad con la tarjeta Microbit, en cómo se desarrolla y cómo se trabaja, y los conocimientos previos. Mirad, aquí en conocimientos previos tenéis algunos aspectos de cómo nos registramos en el usuario de contraseña de MakeCode, que deberíamos revisar los robots CubeBot porque los vamos a utilizar y que deben estar montados
el soporte, que es una pegatina que va en que sujeta el portapilas, que las pilas tienen que tener carga eléctrica pues revisada de que funcione correctamente. Y os dejamos, y aquí os indico un vídeo de un centro educativo de Galicia, donde alumnado de un instituto de segundo de la ESO, quiero recordar de memoria, hacen vidrieras. No vamos a llegar a ese nivel porque nosotros queremos otra cosa más sencilla, pero sí os puede ayudar para en el futuro generar proyectos de estas características o generar el mismo proyecto con matices o en otro contexto que os pueden ayudar. Entonces os he dejado aquí el enlace, que es un vídeo a YouTube, e igualmente os hemos dejado el enlace al proyecto en sí, que es una presentación genial. Lo único que está en la lengua en gallega, pero es entendible. Y más que todo el proceso es que veamos como tal cuál es su estructura y su pretensión como proyecto educativo. Y entonces os digo, tanto este enlace como el siguiente que está en el segundo nivel, pues son fantásticos y os puede ayudar muchísimo. Y por último estarían los materiales necesarios para hacer el reto llave, que es los propios robots CubeBot, las tarjetas Microbit, los ordenadores, el cable USB para la descarga de la programación. Y Celo, si quisierais unir los 4 tapetes que utilizamos para que el robot en esos 4 tapetes que utilizamos de la actividad 1, pues desarrolle y ejecute el cuadrado. No obstante, el robot CubeBot lo puede poner en el suelo y valorar si describe el cuadrado. Nosotros ya os digo, planteamos el celo y que si tenemos todavía los tapetes A3 donde hicimos la figura geométrica del rectángulo, cuadrado, etcétera, pues que los unamos con celos, los 4 A3, y vamos a poner encima el robot CubeBot para ver si realmente en ese tapete donde teníamos reconocidas las diferentes figuras geométricas con las que trabajamos al principio, pues es capaz de describir un cuadrado, ni más ni menos. Si en el proceso, en este caso de desplazamiento, describe un cuadrado. Que no, pues lo hacemos en el suelo y no pasa nada, absolutamente nada. O sobre una mesa de grandes dimensiones para ver cómo se comporta el robot. Y el desafío final, si es necesario, que tengáis hule, material plástico de grandes dimensiones, de muy poco grosor o milímetros. Os digo, yo que lo he comprado para hacer, para mostraros la imagen que tenéis ahí presente. 1 metro por 1,40 me ha costado 3,50. Y si hacemos un hule para cada grupo de alumnos de 40 por 60, sacáis 4 hules, que es más que suficiente para todo el aula con el que estáis trabajando. ¿Que lo queréis hacer más pequeño, sin problema? Entonces, yo os digo, 1 metro por 1,40 cuesta 3,50 €, lo que me ha costado a mí hace un par de meses o 3, que cuando empecé a diseñarlo, y tenéis más que sobra. Rotuladores permanentes de varios colores, celofán. Yo he comprado celofán, ahora lo veréis más adelante, y en estas bolsas vienen 2 pliegos, son súper grandes, con una bolsa tenéis más que suficiente para una clase. Es decir, yo he comprado rojo, azul y amarillo. El verde y bueno, y blanco, en este caso transparente. El transparente lo he pintado con permanente y lo he colocado también, bueno, para que veáis diferentes posibilidades. Y en cuanto a materiales como tal, pues nada, ya folios A3 o A4 varios unidos para hacer los diseños previos y tijeras. Y esto sería la actividad. Aquí tenéis más abajo cómo se hacen las acciones de registrarnos o cómo hacemos las acciones de que nuestro dispositivo pues, se pueda mover. Pues tenéis alguna serie de tutoriales, ¿de acuerdo? Para que cómo podemos añadir la extensión QPOT en MakeCode. Recordad que vamos a desplazar un robot. Por lo tanto, tenemos que instalar una extensión. Nada, es muy sencillo.
Veréis que el vídeo de Ramón Madrigal, compañero docente y experto en robótica y pensamiento computacional, lo explica claramente. Dura menos de 40 segundos o 50 segundos. Y es nada más. En extensiones, cuando entremos en la plataforma MakeCode, hay un apartado dentro de los bloques que pone, en este caso, extensiones. Le damos a extensiones, buscamos la extensión Qbot. ¿De acuerdo? Descargamos la extensión Qbot y ya podemos mover los bloques de ese bloque como tal, de ese menú, para hacer nuestra programación. Con esto estaría todo. Pues esto sería el antes de y que nos ayuda realmente a hacer la actividad. Ya os digo, de todo lo que hemos mencionado, pues echarle un vistazo a los materiales necesarios, a los conocimientos previos, porque el vídeo os puede ayudar muchísimo y es un vídeo, yo creo que dura minuto y medio, pero os ayuda a ver la grandeza de lo que podemos hacer con nuestro alumnado y qué sentido tenía el recurso educativo en abierto desde que lo diseñamos al inicio y todo el progreso que hemos ido haciendo hasta el final, ¿no? Hasta completar un producto final. Bien, pues me voy a pasar al siguiente apartado, que es decir, lo que vería el alumnado, lo que haríamos con el alumnado en comenzamos. Voy a repetir lo mismo. Lanzamos que bienvenido y bienvenida a esta última actividad, que queremos hacer un cuadrado con nuestro robot Qbot, y para ello tenemos que hacer dos acciones. Un reto llave descompuesto en dos y un desafío épico que es la creación de la vidriera. En reto llave, pues tienen aquí todo el proceso explicado paso por paso, muy, muy sencillito. Cogemos nuestros ordenadores, nos dirigimos a MakeCode, nos registramos y nos dirigimos a la web. Bien. El siguiente paso sería importarnos el proyecto MakeCode. Y este es el proyecto que nosotros os compartimos y el cual el alumno accede, pincha y accede a MakeCode. Lo voy a hacer para que veáis, le saldría esta programación. Y si yo le doy a editar, automáticamente, me hace una copia de toda esta programación. Y es muy sencillita. La programación no es más que al iniciar, dentro de básico, aparece durante un tiempo la flecha norte, marca hacia adelante durante 2 segundos. Borra la pantalla y lo que vamos a intentar es introducir un bloque de a velocidad de 42 durante 1 segundo realice hacia adelante un movimiento. Ese mismo movimiento lo vamos a repetir 3 veces y siempre girando a la izquierda o a la derecha, me da exactamente igual. Este parámetro lo podríamos cambiar para que describa, como repite 3 veces la acción previa anterior, para que ejecute al fin y al cabo un bucle, porque esta actividad o esta acción, este bloque es un bucle. Por lo tanto, lo va a repetir, va a hacerlo un total de 4 veces. Cuando haya terminado, le damos una pausa de 500 milisegundos, es decir, se para y sale el símbolo de verificación o que ya ha terminado, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Si el alumno, como hemos dicho, que accede a esta programación, le da a editar, automáticamente veis que ya se carga, ya tendría la posibilidad de editar la programación. De hecho, he entrado ya a mi perfil de MakeCode. ¿De acuerdo? Siempre y cuando esté registrado previamente. Esto es muy importante indicarlo. Siempre que esté registrado previamente, podría hacer eso. Bien. Vuelvo a actividad 5. Todo eso, ya os digo, está explicado. La acción 3 sería descargar la programación en mi dispositivo, en la tarjeta Microbit, y pasársela al robot Qbot. Colocársela y ver cómo funciona, cómo se comporta. Y lo último sería analizar y valorar qué elementos o qué aspectos tenemos que introducir para mejorar el trazado de ese cuadrado. Y aquí lo indicamos en velocidades y en tiempo. Y le planteamos al alumnado que hemos podido conseguir el reto que nos indicaban al principio, se asemeja a la figura inicial planteada. Si la segunda programación es mejor que la inicial o la que hemos adquirido,
¿Por qué ocurre, por qué sucede que el robot no describe realmente un cuadrado como debería ser lo ideal, etcétera? No obstante, aquí os hemos dejado un tutorial, por si alguien o algún compañero o compañera diga, oye, yo no he adquirido o no he podido entrar a la programación. Pues aquí tienes la programación igualmente, por si la quieres construir poco a poco. ¿De acuerdo? Entonces, que esto no es necesario, pero si algún compañero o compañera tuviera complejidad, no es más que la programación que hemos compartido, pero con el resultado final y con el proceso de cómo se va construyendo poco a poco, desde el inicio hasta el final, para que no tengáis dificultades. Ya habríamos terminado en la tarea 1 y tarea 2 y tenemos aquí un comodín. Este comodín no es más que la explicación de por qué el robot QBot no ejecuta a la perfección esos movimientos. Y ya os digo, no, el robot QBot no los va a ejecutar a la perfección porque su sensor, en este caso, sus bloques de desplazamiento no son perfectos. ¿De acuerdo? No son linealmente perfectos. De ahí que genere esa complejidad y que os puede generar frustración a vosotros como docente o al alumnado. No os preocupéis, ya lo sabemos y lo tenemos contemplado. De hecho, la propia empresa a los 3-4 meses generó otro robot que minimizaba o eliminaba el error que le ha dado ese robot. De hecho, es así. Y que lo podéis comprobar. De hecho, el precio de uno y con respecto al otro no es el mismo, si contempláis. Robot QBot normal con Robot QBot Pro. Totalmente distinto. Bien, una vez ya hemos hecho lo que hemos dicho, es decir, crear el robot, realizar el cuadrado sobre el suelo, sobre los 4 tapetes unidos, donde vosotros queráis, una mesa grande, etcétera, y hacer una serie de modificaciones en cuanto a velocidad y tiempo, etcétera, pues pasamos a la siguiente, que es crear la vidriera. No nos va a dar tiempo a crear toda la vidriera, ni mucho menos. Podríamos iniciarla o hacer una serie de aspectos parte de esa vidriera, pero sí es verdad que la vamos a mostrar o la voy a mostrar para que veáis claramente cómo es. Bien, desafío épico. Lo que hemos dicho, hules transparentes, tijeras, rotuladores, etcétera, reglas, todo el material aquí lo tenéis indicado. Y también reciclado, es decir, podéis hacer uso de plásticos, de bolsas de golosinas, etcétera, que permiten, que son en ocasiones translúcidas y que permiten el paso de la luz. Y que podemos trabajar con ellos aspectos de reciclaje vinculados a los ODS, que es tan importante y que nosotros reflejamos al inicio de este recurso educativo en abierto. Entonces, pueden hacer uso de ello y yo creo que sería ideal que lo pudiéramos poner en valor. ¿En cómo nos organizamos? Pues los mismos grupos que veníais haciendo o si queréis agrupar otros grupos, etcétera. Ahí viene establecido y el proceso de elaboración es bastante sencillo. Mirad, es tan fácil como crear un borrador o un diseño en el A3 o en el A4. Aquí lo tenéis marcado el diseño que yo he hecho previamente. Lo he traspasado solo a la parte superior, porque es la que me parecía más compleja. Y la demás le he hecho a mano y incluso con regla, solo haciendo mediciones. Pero no he tenido que hacer tantas mediciones como en la parte superior que lleva nuestra vidriera. A continuación, imaginaros ese A3 que estoy marcando, lo he colocado debajo del plástico, he cogido un permanente y con regla pues he ido haciendo encima en el plástico, he ido haciendo las líneas. Cuanto mayor grosor tenga esas líneas, mejor. ¿Por qué? Porque permite discriminar más fácilmente y más claramente los elementos. Y además, eso también lo digo, permite que las imperfecciones se vean menos. ¿De acuerdo? Entonces, cuanto mayor grosor sea de esas líneas, mucho mejor. Más cosas que os tenga que decir de aquí. Bien, yo diría que el tamaño del plástico se fuera de un tamaño de 40 por 60 y si tenéis 40 por 60 en 1 metro por 1,40 os salen hasta 4 plásticos. Pero que si lo queréis hacer más pequeño, más pequeño. Que lo queréis hacer más grande, más grande. Ahora os enseño yo una muestra.
Una vez que hemos hecho ese calco, pasamos ya, pues en este caso, a recortar el celofán o a rellenar con permanente los espacios de, de esa figura que hayamos querido o que hayamos diseñado y empezamos a completarlo, pegándolo con pegamento simple y llanamente, si es que no tiene nada más y ya está. Si os digo que llegado el tiempo los pongamos en las ventanas, el pegamento con el sol al final le va a provocar que se despegue. Pues lo podréis reforzar más adelante con celo o como vosotros creáis conveniente. Lo importante es que el alumno se vea reflejado que eso lo ha hecho él o ella o su grupo. Es importante que el grupo adquiera el valor, la autoestima suficiente para que ellos se empoderen y digan, esto lo hemos hecho en base a un proceso de aprendizaje previamente donde hemos ido analizando y contemplando todas las figuras geométricas que puede contener en este caso nuestra vidriera, y otras que son libremente, es decir, estas líneas que veis aquí que parten del círculo central en rojo, pues no tienen ninguna estructura como tal asociada a un polígono regular con líneas bien definidas. Nada, también tenemos que dar la posibilidad de creatividad. Y por último, colocamos, pues como hemos dicho, la vidriera en nuestro ventanal y invitamos a la comunidad educativa o hacemos fotos para proyectarlas en una entrada en la página web del centro, esas nuevas páginas que tenéis en el centro educativo, pues para ejecutarlas. Y por último, ya solo quedaría el aprendo y pienso y crezco, más el diario de aprendizaje de la actividad. Me voy a la parte de guía didáctica, perdón, a la parte de actividad después de, y aquí tenéis pues la lista de cotejos sobre esta actividad. Si hemos ido cumpliendo los diferentes ítems o parámetros que nosotros hemos establecido que sería lo ideal para identificar que el alumno o alumna pues, ha conseguido ese propósito, ese indicador durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. Aquí os hemos dejado igualmente pues más recursos, más situaciones donde se trabaja con el Qbot o con Microbit para que vosotros pues, os podáis iniciar o os sintáis más arropados en ese sentido. Y tenéis, ya os digo, muchísimos recursos, como hemos dejado el grupo de Código Escuela 4.0 de Extremadura para que vosotros podáis acceder e iniciaros y que no tengáis miedo ni reparo en ello. Voy a retomar la vidriera porque parece a lo mejor puede resultar lo más complejo y he creado esta pequeña presentación para que vosotros lo veáis. Mira, esto es un borrador del diseño, veis que ya está garabateado, etcétera, y aquí veis que son 2 folios A4 que los he unido. Y lo que he hecho es el diseño previo. Lo he hecho así como una especie de semicírculo, de cual salían unas líneas y después ya lo demás es hacia abajo vertical, unas líneas verticales. Eso después se ha traducido en que este folio lo he colocado debajo y he empezado a generar las líneas en permanente. Bien, la pregunta que me podéis hacer, o incluso algún centro ya me la ha trasladado. Oye, Josán, este diseño previo lo podría tener ya el alumnado hecho o lo podríamos tener contemplado para que lo hicieran ya de antemano. Pues sí, ganaríamos tiempo. No es obligatorio, pero sí ganaría tiempo. Y es muy, muy simple. Y desde el área en este caso, de artística, podría contemplarse. No es más que, ya os digo, algo muy, muy simple. No os rompáis mucho la cabeza, porque al final el resultado de esa simpleza quedan resultados bastante interesantes. Ahora vaya a seguir. Ya os digo, el celofán, ya os digo, 2 pliegos que vienen dentro de grandes proporciones, vale 0,85. No es un gran desembolso por parte nuestra y que os puede ayudar. Yo todo este material lo he comprado por mi cuenta, ya os digo que no supone nada. El uso de reglas, en este caso para hacer mediciones, sí es
muy adecuado, recomendable o casi imprescindible. Pegamento y rotuladores permanentes de varios colores. Yo tengo negro, rojo y verde, pero si tuvierais otros permanentes de diferentes colores, pues mucho mejor. Y aquí veis cómo voy progresando. Hasta ahí más o menos he llegado. Lo voy colocando y ya os digo, rojo, azul, verde no tenía, pero he colocado uno transparente, lo he pasado directamente con permanente o directamente este triángulo está coloreado con permanente sobre el plástico en sí, ¿de acuerdo? Y el otro he puesto una tira rectangular sobre lo que ya había coloreado, los círculos estaban en rojo permanente y queda bastante interesante. Si tiene arrugas e imperfecciones, ya os digo que os va a quedar mejor, porque da todavía más sensación de vidriera. Así que no os preocupéis en ese aspecto. Y nada, y así veis cómo va progresando y va desarrollándose la actividad. Lo demás, pues, como vosotros queráis, lo podéis ir completando con lo que indiquen vuestros diferentes grupos de alumnos y alumnas. Deciros que toda esta situación, incluso este álbum de fotos, lo voy a compartir en el grupo de Telegram para que vosotros tengáis acceso a él y os resulte más sencillo valorar. Ya os digo, el tamaño que he utilizado es 40 por 60, lo que tiene, pero que los podéis hacer más pequeños para que el grupo pueda trabajar con él mejor. Podéis hacer figuras más simples, no, a lo mejor no tan complejas, aunque esta ya os digo que no tiene mucha complejidad y poco más. Por mi parte, habría finalizado el webinar. No obstante, antes de nada, voy a ver las dudas que pudieran surgir, alguna anotación que yo tuviera aquí reflejada. Importante que el robot QBot, por favor, esté montado antes de que los mentores, mentoras lleguen al centro educativo, es decir, con la pegatina, el portapila, etcétera, y comprobar que tenéis pilas para que pueda ejecutar la programación que el alumno va a descargar y le va a ofrecer o que va a instalar en el robot QBot, en la rejilla de donde va colocada. Voy a ver si hay algún compañero o compañera que ha indicado algún, algún aspecto en el chat. Bueno, buenas tardes, buenas tardes. No he visto nada reflejado. eh, Ni hay nada o si alguna cuestión o alguna pregunta que queréis hacer, pues indicarla o directamente pues paso a valorarla y a responderla sin ningún tipo de problema. Espero que haya quedado claro de cómo se hace la actividad en sí, cómo está todo ejecutado. Lo último, sí es verdad que es importante que aquí tenéis, como siempre, la guía didáctica, el fichero fuente, por si queréis descargaros todo el recurso educativo en abierto, lo podéis descargar y sobre este montar otra situación de aprendizaje que vosotros quisierais que fuera modificando algún aspecto de esta o que esta fuera la base para crear otros recursos educativos en abierto o cualquier recurso que vosotros consideréis de otra materia, de otro contenido, de otra naturaleza, etcétera. ¿Vale? Eso siempre os lo indico, que trabajar con ese learning, en este caso con ese Larium, es una auténtica maravilla porque quedan empaquetados los recursos de manera fantástica y os ayuda a entender todo claramente. Nada, deciros esa es la situación de la actividad 5. Voy a abrir nuevamente a ver si hay algo en el chat, pero por nuestra parte habríamos finalizado el recurso en el que diga el webinar sobre el recurso educativo, en este caso sobre la actividad 5. Si no hay nada más, yo voy a dejar bueno, vamos a, eh, vale, perfecto, voy a dejar de compartir y lo dicho, muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias por todo. Así que nada, con esto habríamos finalizado el recurso en educativo en abierto. Venga, un saludo y buen lunes y buen inicio de actividad número 5. Un saludo enorme.